Hola amigos, bienvenidos de vuelta a Ryusei Comics. En esta oportunidad les traigo Justice League Unlimited número 8, la parte final del crossover We Are Yesterday, Somos el Ayer, con guión de Mark Waid y arte de Dan Mora. Espero que les guste. La historia comienza con Gorilla Grodd y su Legion of Doom, preparándose para el enfrentamiento con esta nueva versión de la Justice League Unlimited. Grodd, a la cabeza, reflexiona. Una vez creí que la Tierra estaba arruinada por la especie Homo sapiens, que los gorilas trogloditas, mi especie, eran los legítimos herederos del planeta. Fui un necio. Ahora los veo a ambos a través de los ojos del difunto Darkseid, como los seres ineptos y frágiles que son. Pues ya no soy Gorilla Grodd, soy Gorilla God, el dios gorila. Y una vez que mis seguidores, los agentes de Apokolips, disuelvan la defensa de la Tierra, todos a nuestro alrededor caerán como marionetas sin cuerdas. Asumiré el trono del que lo gobierna todo. Luego vemos a los héroes y villanos enfrentándose en medio de un caos total. Vemos de nuevo a Terry McGinnis, el Batman de Future's End o Batman Beyond, al segundo Robin, Jason Todd, a Arthur Curry, el Aquaman de Peter David con su Garfio, al Batman Zero Year de Scott Snyder y Greg Capullo, a Jonah Hex, al Green Lantern Abin Sur y al alienígena de Júpiter que ahora sé que se llama Ace Arn o Ultra de Multi-Alien, quien apareció por primera vez en Mystery in Space número 103 de 1965, pero que fue reintroducido en The New 52 en Justice League United número 1. En adición a ellos tenemos a Superman Blue, una versión alternativa de Kal-El de la Tierra 162 en la continuidad de New Earth. Algunas peleas son obvias, como Aquaman contra Black Manta, Superman Blue contra Bizarro, Abin Sur contra Sinestro, o Batman Zero Year, con moto y todo, contra Joker. Grodd, por su parte, le dispara a Robin. Mientras tanto, en otro lugar, Airwave se encuentra desbordado por su propia energía. Suplica ayuda mientras trata de resistir. Se dirige a Red Tornado, explicándole que el tiempo ha explotado y que él no es lo suficientemente fuerte como para soportarlo. Pero no obtiene la respuesta esperada. Red Tornado lo acusa de traición. Airwave grita que fue engañado. Suplica que le crea. Le dice que Grodd se ha fusionado con la energía Omega, esa fisura que se abrió cuando Darkseid fue destruido. Eso está poniendo todo patas arriba. Él intentó traer de vuelta a la Liga. Rescató a cualquiera que pudo. Pero los miembros de la Liga que fueron dispersados por el tiempo por Grodd están como anclados de alguna forma y él ya no tiene energía. Red Tornado le responde que tome lo que pueda de la energía que le queda, ya que todos los sistemas de la Watchtower han sido corrompidos. Airwave, decidido, acepta correr el riesgo. Jason se lanza sobre Joker con una patada, mientras les recuerda a los demás lo que Airwave les dijo. Ace Arn lo recuerda bien. Él dijo que esas criaturas son monstruos decididos a destruirlo todo. Aquaman interviene y comenta que eso no aplica a Black Manta. Él disfruta asesinando niños. Black Manta responde que no le importa de qué tiempo venga Aquaman. Hará lo que sea para herirlo. Un Flash aparece. Parece que es Barry Allen del Year One, del año 1, el de las rodilleras. Al parecer estaba en medio de una pelea con Turtleman, el hombre tortuga, y ahora está aquí, sin saber dónde está. Mientras las peleas continúan, Pythoness le dice a Grodd que pensaba que Airwave estaba muerto. Grodd le responde: no es la primera vez que soy testigo de la resistencia humana, Pythoness. Cuando se manipula la corriente temporal, algunas sorpresas son de esperarse. Lo dice quien diseñó esto. ¿Quiénes son esos tontos?, preguntas. Campeones traídos aquí desde otras eras por Airwave, creyendo que son la caballería. Si los héroes de nuestro mundo tienen una característica en común, después de todo, es como siempre aparecen en el peor momento. Pero no importa. Este tipo de heroísmo juvenil es lo que los alimenta, pero no representan ninguna amenaza ni para ti ni para mí.
Dejemos que los bebés tengan su biberón. Y le dispara a Robin otra vez. No me queda claro si el rayo lo alcanza y lo desintegra o si lo atraviesa sin hacerle nada, pero lo raro es que Robin está semitranslúcido, como si estuviera desapareciendo o algo. Luego vemos al mismo Robin, pero solo su torso y su cabeza, y el mismo rayo continúa con su trayectoria, hasta que llega donde está la Donatroid de World's Finest Teen Titans, dándole la bienvenida a Boy Thunder a los Teen Titans. Todo esto es muy confuso, pero interesante. Luego vemos a los Terrifics de New Age uniéndose a la fiesta. Mr. Terrific, Phantom Girl, Plastic Man y Metamorpho. Metamorpho actúa primero, pregunta después, así que se arroja sobre Pythones, pero Bizarro se interpone, diciéndole que la salvará, al estilo de Hulk con Black Widow. Pero Bizarro no contaba con que Pythones había activado su magia para eliminar a Metamorpho, y al intervenir, él fue alcanzado por el rayo mágico también. El resultado es impredecible, pero refleja bien lo que pasa cuando unes algo que se metamorfosea con algo bizarro, una masa monstruosa de criaturas deformes. Grodd, contrariado y harto, despliega su nuevo poder Omega mientras grita: ¡Silencio! Este no es mi circo, y ustedes no son mis monos. Producto de su arrebato, Donatroid y Boy Thunder desaparecen, quizá devueltos a sus realidades originales. Grodd continúa descontrolado y le grita a Pythones, quien le coge la cabeza. ¡Es el momento! ¡Este es tu momento! El poder de Darkseid más tu magia me da al fin la capacidad para lograr aquello que he buscado toda mi vida: la extinción de la humanidad. Y mientras dice eso, destruye parte de la Watchtower, pero de una forma muy artística, ya que lo que queda de ella, envuelta en la energía Omega, ahora tiene la forma de una letra griega Omega, y parece que se precipita hacia la Tierra. Pero Grodd es interrumpido por un rayo de energía verde. Ahí vemos que los héroes han regresado, los héroes de esta era, la Justice League Unlimited. Ya los conocen, así que no hay mucho que decir. Airwave los ha traído de vuelta. Green Lantern, Martian Manhunter, Wonder Woman, Flash, Batman, Robin, Supergirl y todos los demás. Y Superman, al frente de todos, desafía a Grodd con una sola frase: ¡Inténtalo, si puedes! Grodd enfrenta a los héroes en su conjunto, mientras les grita: ¡Ustedes no representan ninguna amenaza para mí! ¡Yo soy el poder! ¡Yo soy Omega! Wonder Woman reacciona a eso y les ordena a todos que lo golpeen con todo lo que tienen. Ellos lo hacen, pero Superman advierte que Grodd aún posee los poderes psíquicos de John. Luego se dirige a Martian Manhunter y le dice que se aliste a recuperarlos. John se abalanza sobre Grodd, atravesando su cabeza, mientras Superman y Supergirl lo sostienen. Al ver a Grodd siendo derrotado, Pythones no tiene mejor idea que salir huyendo de ahí y grita: ¡al demonio con esto! Now Ben Tisef Namos y Apkochalater Harmanbek, que según lo que he averiguado parece una mezcla de inglés arcaico y jerga Kant, de la Inglaterra de los siglos XVI al XVIII, que significaría más o menos: pórtate bien y escapa antes de que te atrapen. Y desaparece también. Joker, por su parte, también ha comprendido su derrota e intenta huir de ahí, pero delante de él se aparecen Batman Beyond, Jason Todd, Jonah Hex, además de 3 héroes reciclados adicionales: la Harley Quinn de New 52, el Wally West de los años 90 y una Wonder Woman, una mujer maravilla, que parece ser la de George Pérez si nos llevamos por su peinado. Parece que de todos ellos, el que más impacto tiene en Joker es Jason, ya que exclama: ¡oh, tú! Pero no es Robin el que actúa, sino Batman Beyond, quien lo golpea en el rostro mientras lo llama payaso. Más allá, Star Sapphire, Firestorm y Black Lightning derriban a Sinestro. Airwave reacciona con sorpresa al verse a sí mismo y grita: ¿qué? ¡No! ¡No! Grodd y yo seguimos conectados.
También estoy sangrando energía Omega. Al mismo tiempo, Sinestro se reincorpora para enfrentarse de nuevo a la Liga. Y al mismo tiempo, Grodd rompe la barrera de energía que lo tenía incapacitado. Aquaman reacciona, pero Gorilla Grodd, a quien vemos dividirse en dos versiones de sí mismo, les exige a todos que le quiten sus asquerosas manos de encima. Mientras John vuelve a lanzarse sobre Grodd, Rey le dice que esta es su última oportunidad, ya que duda que Grodd pueda contener toda esa energía sin el aumento psíquico resultante de tener los poderes de Martian Manhunter, y le pide que recupere sus poderes a través de lo que debe ser la máquina que desarrolló junto a Ryan como parte del Atom Project. Más allá, los Flashes derriban a Captain Cold. Black Manta ha sido reducido por Wonder Woman, y Robin y Green Arrow continúan en la batalla. Airwave, por su parte, continúa intentando resistirse a la energía Omega. Rey apura a John a que actúe, diciéndole que es ahora o nunca, ya que Grodd lucha por quitarse a la máquina que le quitará los poderes de Martian Manhunter, mientras grita: «El dios gorila es oscuridad. El dios gorila es muerte. Grodd es eterno». Pero John se zambulle directo sobre su cabeza para iniciar así la transferencia de poderes. Luego vemos de nuevo a esta Harley Quinn de cabello rojo y negro de New 52, quien le dice a Airwave: «Hey brillitos, sea quien seas, te ves fatal». Airwave responde: «Es la energía Omega. No puedo contenerla. No puedo». Martian Manhunter continúa sujetando a Grodd con la máquina de Atom, y aunque es una experiencia insufrible, resiste y les grita a sus compañeros: «Superman, Wonder Woman, Grodd está vulnerable en este momento. No se contengan. ¡Acábenlo!». Pero el que interviene es Airwave, quien se lanza sobre Grodd, puño al frente, mientras grita: «¡No! ¡Este es mío!». Producto del impacto todo se destruye. La onda expansiva es masiva, sacudiendo todo a su alrededor. Superman protege a Robin, mientras los demás héroes lo hacen como pueden. Gracias por llegar hasta aquí. Si aprecias mi trabajo y deseas más contenido similar, regálame un like, suscríbete y activa la campanita. Gracias. En esta ocasión mandaré saludos a Salvador9288. Gracias por ser parte de esta gran familia de Ryusei Comics. Luego viene la oscuridad. Y luego, la luz. Después de la explosión, los héroes empiezan a recuperarse. Robin, Superman, Black Lightning, Jonah Hex, adolorido, comenta que ha tenido el sueño más extraño de su vida, pero Donna Troy le dice que tiene malas noticias para él. Eso no ha sido un sueño. Batman se acerca a Superman y lo ayuda a levantarse, y le pregunta si está bien. Superman responde que lo sabrá cuando vea a Grodd. Una voz le responde desde atrás, diciéndole que Grodd ya no es un problema. Y vemos a Grodd sujetado por una cadena de energía, cortesía de Green Lantern, mientras que Barry Allen Year One observa. A propósito, Grodd ha vuelto a la normalidad. Mientras Wally West, el original, vistiendo su traje de Flash, el que tiene los ojos blancos, observa, Barry Allen Year One se acerca a Grodd y le dice: «Estás acabado, dios gorila. Los significantes humanos te han derrotado una vez más. Juro por la misma Speed Force que nunca conocí a un villano cuya ambición fallara tan seguido, pero has ganado puntos por intentarlo». Grodd reacciona con furia, intentando arrancarle la cabeza de un mordisco, pero Barry consigue esquivarlo a tiempo. Por su parte, Ace Arn, o Ultra de Multi-Alien, comenta que algo explotó, que hubo una gran explosión, y pregunta qué explotó. Donna Troy le responde: «Ahí está el nuevo problema. La energía Omega no volvió exactamente a su estado anterior. La interacción con Grodd definitivamente la amplificó de alguna manera. Star Sapphire y Firestorm están ideando un nuevo campo de contención, pero deben encontrar uno rápido». Más allá, Mr. Terrific se encuentra sentado sobre los escombros, visiblemente afectado. John le pregunta qué ocurre, y Mr. Terrific le pide que mire a su alrededor. Luego le pregunta por Airwave.
John le responde que lo más lógico es que haya perecido en la explosión, pero Mr. Terrific le contesta: «Inaceptable». John le dice que nadie podría estar en desacuerdo con él. El chico era demasiado joven. Pero Mr. Terrific continúa: «No me estás escuchando. Pasé más tiempo con él que nadie. Es un huérfano sin otro lugar al que ir excepto aquí. No tiene a nadie más que a nosotros y lo decepcionamos. Debí haber notado que estaba en problemas. Ser inteligente no me sirve de nada si no presto atención. No, no está muerto. No puede estarlo. No dejaré que esté muerto, porque es un problema que no pude resolver, y eso es inaceptable». John replica que está siendo irracional, pero Mr. Terrific lo interrumpe y le dice que lo encontrará. Finalmente, los demás héroes desplazados dimensionalmente se reúnen. Arthur toma la palabra y le dice a Superman: «Superman, me alegra haber ayudado, pero necesito volver a casa. Todos lo necesitamos. El pistolero en particular está a 2 minutos de un colapso nervioso. Seguramente tu liga puede llevarnos de regreso a todos». Superman responde: «Ya hemos empezado a buscar una forma, Arthur, pero hay un problema. En este momento, la energía Omega es tan volátil con los taquiones que en realidad está impidiendo los mecanismos de viaje temporal que conocemos. Hasta que podamos encontrar una solución, creo que todos están atrapados aquí». Y vemos las caras de todos los que quedan: los Batmans, los Robins, los Supermans, los Flashes, los Terrifics, John Hex, Wonder Woman, Harley Quinn y Ace Aaron, observando en silencio y sin saber qué decir ni qué hacer. Nos movemos al epílogo, al hipertiempo. Alguien cae sin control entre visiones de diferentes versiones de héroes y eventos pasados. Oh sorpresa, es el Time Trapper, que si no lo han visto ya, en la serie de Superman se reveló que es Doomsday. Alguien lo ayuda a levantarse. Time Trapper le pregunta quién es él, y él se lo responde: «Los humanos me llaman el World Forger, el hacedor de mundos». Time Trapper le responde: «Se avecina una crisis. Una crisis se acerca, World Forger». World Forger le contesta: «Yo también he sentido alteraciones en la corriente temporal. ¿Qué pueden significar?». Finalmente, Time Trapper levanta la cabeza y le dice: Solo una cosa. El tiempo en este universo está llegando a su fin». Como comentario, el World Forger, o Hacedor de Mundos, cuyo nombre es Alpheus, es el primer hijo de Perpetua, la primera creadora del multiverso, y hermano mayor de Monitor y Anti-Monitor, el man de Crisis en Tierras Infinitas. Así que verlo aquí preocupado y sin saber qué es lo que está pasando no puede significar nada bueno. Y eso lo veremos en el próximo número, la Justice League Unlimited a través del tiempo, y el quórum cuántico se reúne. Veremos lo que es el quórum cuántico en el especial de Justice League Dark Tomorrow de julio, así que estén atentos. Y así terminamos con el video. ¿Qué te pareció este número? Dímelo en los comentarios y mandaré saludos en el siguiente video de Ryusei Comics. Nos vemos allí.